Comprendiendo entonces la vía informática como la aplicación de diversas herramientas computacionales y estadísticas para la gestión y análisis de datos, particularmente biológicos, para poder obtener alguna información de interés, vamos a proceder entonces a establecer desde dónde yo puedo sacar los datos biológicos. Estas bases de datos podemos encontrar que se definen o que pueden ser definidas, ¿no es cierto?, como un conjunto de datos que se almacenan y relacionan, ¿no es cierto?, para un propósito particular con una estructura lógica. Por lo tanto, en la base de datos encontramos dos componentes. El primero de ellos es la estructura y el segundo son los datos. Dentro de esto vamos a encontrar nosotros que todo este análisis de la información de los datos primeramente surge desde la economía, o sea, el análisis que hacen los bancos, los supermercados, los negocios, en estrategias de marketing, etcétera. Y por eso vamos a ver que muchos términos tienen que ligarse más o menos a eso. Desde allí, la primera base de datos más estandarizada acuña el término de Data Warehouse, que es la base para después avanzar, por ejemplo, en Big Data y Data Mining. Esta es una colección de datos, pero que cumple con una seguidilla de características. Estos datos están organizados por temas para facilitar su acceso y entendimiento, son integrados, es decir, se ha eliminado las inconsistencias entre sistemas operacionales que pudieran haber, son no volátiles en el tiempo, es decir, yo puedo acceder a los datos y ir sumando nuevos, pero en ningún caso puedo eliminar los datos que ya subí. Y muestra histórico, en tanto muestra, ¿no es cierto?, la variación de, valga la redundancia, la variable que yo estoy estudiando en el tiempo, las comorbilidades que hubo en determinado intervalo, etcétera. Entonces aquí nosotros vamos a tener bases de datos primarias, ¿no es cierto?, que básicamente son aquellas en las cuales nosotros vamos a encontrar secuencias que son suministradas por los investigadores, dados resultados de investigaciones, experimentos de secuenciación, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de las bases de datos primarias para lo que es diversos genes, encontramos la INCDC, que es la base de datos de secuencia de nucleótidos internacional, que cuenta con apoyos de bases de datos desde Japón, desde Europa y desde Norteamérica, siendo, ¿no es cierto?, la más importante, la cual se encuentra en NCBI, que es GenBank. Cada una de las bases de datos, aquí les dejé el link a propósito de que puedan explorarla. La que al menos yo les pido que por favor que ingresen y efectúen, digamos, investigación de cómo funciona y realicen búsqueda es en GenBank. Para eso ustedes van a NCBI, ustedes pueden escribir GenBank en Google o irse a esta página de NCBI y dentro de las distintas herramientas escoger la herramienta nucleótidos. Aquí después vamos a ver en mayor detalle la plataforma NCBI, que nos permite acceder a un montón de bases de datos y diversas informaciones. Ya, pero en este caso vamos a trabajar con la secuencia de genes que va a estar bajo la plataforma de nucleótidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros buscamos hemoglobina, vamos, uno de los ejemplos que yo encontré acá es la hemoglobina Homo sapiens. Es importante la especie, ¿no es cierto?, porque hay genes que se dividen que se encuentran en diversas especies. Aquí acompañada con algunas regiones, etcétera, información, referencias bibliográficas, etcétera. Y si yo linkeo acá, además de la información que me aparece abajo, yo voy a poder encontrar la secuencia FASTA, ¿no es cierto?, de los nucleótidos que componen a esta hemoglobina humana. Desde aquí se dibuja su primera tarea. Como tarea, aquí les voy a dejar dos códigos de búsqueda de diversas secuencias. La idea es que ustedes puedan obtener el nombre y la secuencia FASTA. A propósito de motivarles en el desarrollo de esto, la primera secuencia tiene que ver con
el SARS-CoV-2, el brote que hubo en Wuhan, la secuencia que ellos publicaron inmediatamente luego de poder secuenciar, y la otra no les digo qué es, pero la tienen que buscar, me tienen que decir ambos nombres y la secuencia FASTA. Esa es la primera tarea. ¿Ya? Avanzando con las bases de datos, nosotros después ya vamos a encontrar lo que se suele denominar metabases de datos, que pueden ser consideradas como una base de datos de bases de datos. Entonces yo aquí voy a no solo poder acceder a distintas bases de datos, sino que mostrar, ver la relación entre las bases de datos y aquellas que, por ejemplo, enfatizan en alguna patología, en algún organismo en particular, en algún tema específico, etcétera. Y bueno, igual le resalto en rojo la más importante, que es en 3 y las dos que están en rojo son de las más importantes. Ahí además hay una variabilidad de bases de datos, podemos encontrar bases de datos de genoma, como el caso de Ensemble, que es el principal base de datos en esta materia. En general estas páginas cabe destacar que son bien intuitivas, o sea, ustedes apenas ingresan, les va a decir qué es, que muestra el genoma comparativo, etcétera, etcétera. Esto sucede con cada una de las bases de datos y son muy intuitivas en su uso. Cada una viene al tiro inmediatamente con un buscador que yo ingreso en este caso aquí veo en qué especies voy a querer trabajar, etcétera. Una de las bases de datos más utilizadas también son las bases de datos de proteína, a propósito de que nosotros vamos a estudiar diversos transportadores, etcétera, y estos canales suelen ser proteínas, también es importante que los conozcan, siendo los más relevantes UniProt y SwissProt. UniProt, la plataforma la pueden ver acá, aquí yo también puedo escribir, ojo que si yo pongo nombre en español obviamente no me va a reconocer y no voy a obtener resultados, pero yo por ejemplo si acá quiero estudiar la proteína de superficie del virus de la influenza, la neuraminidasa, voy a encontrar, ¿no es cierto?, diversa bibliografía y una colección de artículos y información relativa a esta proteína. Asimismo, vamos a encontrar bases de datos para ya no la secuencia, sino que la estructura 3D de estas de proteínas, siendo la más importante Protein Data Bank. Aquí está, pueden ver, digamos, la página de inicio, donde pueden ustedes utilizar ingresando el nombre de las proteínas o macromoléculas, la secuencia, el ligando, el autor o el ID que le identifica, el número de identificador, valga la redundancia, estudiarla. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros estudiamos neuraminidasa y seguimos con el ejemplo anterior y vamos a encontrar que acá vamos a poder ver la estructura 3D. En este cuadro, aquí en la presentación es difícil imaginarlo, pero piensen ustedes que ustedes ven la estructura así y ustedes con el mouse la pueden ir moviendo en 3D y así de este modo estudiarla. Así que ahí también tienen que ingresar para que vean cómo funciona. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchas proteínas que son complejas porque no se encuentran en el citosol. Por lo tanto, yo no las puedo someter a cristalografía y estudiarlas por rayo X. En estas bases de datos de proteínas, como en PDB, ustedes se pueden fijar acá que el método con el cual se obtuvo esta estructura es difracción por rayos X. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas de superficie? Generalmente, o muchas de ellas, son imposibles de cristalizar, de obtener el cristal único donde haya una de ellas, a propósito de que están insertas en la membrana interactuando con otros elementos y para ellas no podemos conocer la estructura, pero sí hay modelos más o menos consensuados de cómo se espera sea la estructura conformacional de esta proteína. Y estas se suelen denominar bases de datos para modelos 3D, siendo la más relevante de ellas SwissMol. A propósito de la contingencia y la investigación que hay de la mano por los brotes de COVID-19, es que
en general, si ustedes ahora se meten a todas las páginas, ahora tienen actualizado como en la primera línea toda la información atingente al SARS-CoV-2. Así que otra tarea que tienen es revisar en Swiss Model los resultados disponibles a propósito del modelamiento de las proteínas de este virus. También podemos encontrar bases de datos de recursos audiovisuales, de interacción proteína-proteína, de vías metabólicas, etcétera. En sí, todo esto sumado a la avalancha de información que viene dada, ¿no es cierto?, desde los 70, donde crece la era informática. Imagínense ustedes la cantidad de Twitter, fotos y comunicados de Facebook, Instagram, etcétera, sumado a los datos de grandes, digamos, hitos como el colisionador de hadrones, el proyecto 1000 genomas, las consultas diarias en Google. Hay una avalancha de información. Y esto se vuelve relevante a la hora de la que uno busca estudiar, en la que busca los insumos, ¿no es cierto?, para establecer los informes. Y para nosotros, al menos en el laboratorio, lo que cuenta es lo que dicen los libros de bibliografía, entiéndase Bernay-Levy, Boron, Janeway, etcétera, y lo que digan los papers. Los papers, ¿no es cierto?, son artículos que se publican en revistas cuya editorial viene generalmente al alero de sociedades científicas. En nuestro caso, en Chile, la más importante es la Revista Médica de Chile, y es relevante, ¿no es cierto?, saber dónde buscar esta información a propósito de los informes que, como decíamos, tienen que tener discusión en sus resultados. No basta con un número va asociado a una unidad de medida, y ese valor, digamos, siempre tiene que ser estudiado acorde a lo que discutido, acorde a lo que han planteado diversos autores, estando a favor o en contra, etcétera. Una de las plataformas más importantes es esta, NCBI, de la cual hablábamos, ¿no es cierto?, que es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos, donde yo puedo acceder a un montón de bases de datos, y mediante PubMed, la herramienta PubMed, yo puedo acceder en el fondo a Medline, que es digamos, la base de datos de artículos clínicos probablemente más grande alrededor del mundo y que es estadounidense. Entonces, si ya a mí me interesa estudiar alguna molécula, algún tema, algún sistema, etcétera, yo involucro acá los términos de búsqueda, obviamente en inglés, ¿no es cierto?, y me van a aparecer una seguidilla de artículos que yo puedo ir revisando. Ahora bien, aquí nos vamos a detener un poquito a propósito de que siempre es controversial el carácter privado o público que puede tener una información. O sea, si yo estuve 5 años investigando algo, esos resultados, a pesar de que sean tremendamente fundamentales para el desarrollo de la humanidad, ¿pueden o no ser míos? Es una disyuntiva en la cual científicamente no hay mayor consenso. O sea, hay por así decirlo, bandos. Lo menciono, ¿por qué? Porque en la plataforma que yo les estoy mostrando, avanzando en los papers, muchas veces no les va a dejar acceder a ellos, les va a decir que hay que pagar. Hay una científica, una bioinformática que, digamos, ha liderado, que es Alexandra El-Pakayan, que ella es de Kazajistán, y en el 2011 generó la plataforma Sci-Hub, que ha sido, digamos, viral a nivel de internet, a propósito que permite acceder a más de 62 millones de artículos a los cuales actualmente encontramos acceso restringido, liberando sí el acceso a la información, pero por otra parte generando grandes pérdidas a muchas revistas y editoriales, lo cual ha llevado a tener, por ejemplo, a haber perdido un juicio y estar con orden de captura en Estados Unidos, país al cual claramente no ha ido. Se los dejo ahí como una herramienta, ¿no es cierto?, cuestionada, al igual que otras que nos permiten tener las bases de datos de nuestros papers, como Mendeley, que si les interesa es un programa donde ustedes pueden ir guardando y de manera ordenada y accesible los papers que ustedes les puedan utilizar para sus seminarios de investigación, tesis e investigaciones, etcétera.
Ya con esto terminamos el módulo de bases de datos de acceso a la información y el siguiente va a ser sobre las herramientas bioinformáticas con las cuales nosotros podemos tratar estos datos.